Bueno, alumnos, vamos por el tercer video de esta clase número 5, ¿sí? Donde vamos a ver el siguiente enlace intramolecular. En el video anterior hablamos del enlace iónico y sus características, que era la unión entre un elemento metálico y un no metálico. Recordemos que en la tabla periódica tenemos principalmente dos tipos de caracteres o características importantes de los elementos. Tenemos separados en metales y en no metales. Y entre medio hay unos especiales que son los que nosotros conocemos como metaloides, que son elementos que tienen características mezcladas de metales y no metales. Pero dentro de la tabla periódica, los importantes, las grandes estrellas, son estas dos grandes clasificaciones, los elementos que son metálicos y los no metálicos. Vimos que el enlace iónico es la unión entre un elemento metálico con un no metálico. El enlace covalente va a ser entonces la unión entre dos elementos que tienen carácter no metálico. ¿Sí? Consideremos que habíamos aprendido en el video anterior. Si un enlace iónico es la ganancia o la pérdida de electrones debido a que el elemento no metálico es muy electronegativo, o sea, tiene mucha afinidad electrónica, le gustan los electrones, le gusta la billulla, como dirían, y el elemento metálico es un elemento que tiene poca afinidad electrónica, que tiene muy poca energía de ionización y pierde sus electrones con una facilidad, como esas señoras que se olvidan la cartera, las monederas, un documento en cualquier lado porque ni se acuerda cómo se llama. Entonces, ¿qué pasará cuando tengo dos elementos no metálicos que son fuertes, que le gusta tener electrones, son rápidos para agarrar electrones, si quieren combinarse? Lo que vamos a tener va a ser un enlace covalente cuando dos elementos no metálicos se quieran unir. Estos enlaces covalentes, ¿qué se caracterizan? Se caracterizan por compartir electrones. ¿A qué nos referimos? Como les dije, como son elementos con mucha afinidad electrónica, ninguno le puede quitar al compañero su electrón de la última capa de valencia. Porque al otro también le gusta. Entonces, es como dos personas fuertes, dos patoteros que quieren ganar una pulseada y tienen la misma fuerza, ninguno de los dos puede ganar. Entonces, ¿qué hacemos? Compartimos, es como hacemos una asociación. Es como decir simio no mata simio. Típico de meme de película. Un no metal no le va a poder robar a otro no metal sus electrones. Entonces, ¿qué nos queda para poder combinarnos y formar una sustancia? Compartir. ¿Sí? Compartimos uno o más electrones de nuestra última capa de valencia para obtener un enlace que conocemos como covalente. ¿Sí? También esta característica se comparte en combinaciones de un elemento no metálico cuando se une, por ejemplo, a un átomo de hidrógeno. Entonces, cuando tengo hidrógeno unido a un elemento no metálico, también consideramos que hay un enlace covalente. ¿Por qué? Porque vamos a aprender después, cuando hagamos formulación, que el hidrógeno es el comodín de la tabla periódica. Eso significa que él puede actuar como un elemento metálico o como un elemento no metálico, según la situación y quién sea el compañero. Bueno, la covalencia, o sea, esto de compartir electrones, me va a permitir a mí obtener distintos tipos de resultados según sea la cantidad de electrones que yo comparto. Como dicen, dependen en caso de la covalencia sea mayor a la cantidad de electrones que necesita uno de los dos, ¿sí? Porque, por ejemplo, hay un electrón que necesita uno solo, un elemento, digo, que necesita un único electrón para poder estabilizarse, y el otro le falta dos, entonces necesita unirse a más gente. Pero otro con uno solo ya le alcanza, entonces nosotros a veces podemos compartir más de un electrón, más de lo que necesitamos compartir para que el otro también alcance la estabilidad. Cuando hacemos eso, nosotros tenemos lo que conocemos como enlaces dobles o triples, que son muy comunes en la química orgánica y que la veremos en su debido momento. Sí, pero está bien poder nombrarlos y saber que existen. Entonces, esta capacidad de poder formar enlaces dobles o triples me van a dar a mí
dos tipos de sustancias. Voy a tener sustancias conocidas como moleculares y voy a tener sustancias cristalizadas. Acá nosotros recién tenemos lo que podríamos llegar a considerar el concepto de molécula, porque sí formo una molécula, ya no formo un cristal, formo un compuesto molecular. Como vemos acá, en este mismo ejemplo, seguimos comportándonos con respecto a la regla del objeto, o sea, necesitamos rellenar la capa, la última capa externa de electrones que tengo. Entonces tenemos, por ejemplo, el cloro. El cloro en su última capa, la más externa, tiene 7 electrones. Le falta uno más. El cloro se puede combinar con otro cloro y compartir entre los dos un electrón. O sea, el séptimo electrón de la última capa lo comparte entre los dos. Como vemos en el dibujo, queda en el medio. Entonces, al quedar en el medio y estar compartiendo, ese electrón que comparte pasa a considerarse como obtenido por el compañero. Y el electrón que el otro compañero me comparte a mí pasa a considerarse obtenido por mí. Entonces, sin necesidad de perder o de ganar electrones, yo completo mi última capa y me vuelvo estable. Me pasa en el ejemplo del cloro, me pasa en el ejemplo del oxígeno, que en su última capa de valencia tiene 6 electrones, necesita 2 más y comparte 2 con el compañero, con otro átomo de oxígeno para formar el oxígeno molecular, que es el que está en la atmósfera, el famoso O2. También me pasa lo mismo, por ejemplo, con el nitrógeno, que en estado natural va en moléculas diatómicas, o sea, de 2 átomos. ¿Por qué? Porque comparten 3 electrones entre los dos. Porque su última capa de valencia tiene 5 electrones nomás. Necesita 3 más para poder completarse, se combina con otro nitrógeno y comparten entre los dos 3 electrones. ¿Sí? ¿Qué características o propiedades me van a dar? Me van a dar dos tipos de propiedades distintas según me forman una molécula o me formen un cristal. Las moléculas, cuando me forme una molécula, esas moléculas pueden presentarse en la temperatura ambiente en cualquiera de los 3 estados de la materia, siendo, por ejemplo, sólidos en algunos casos, que son las moléculas generalmente que tienen enlaces covalentes con carbono, y por ejemplo la glucosa, el almidón, estructuras orgánicas que vamos a ver en su momento. Los líquidos, por ejemplo, una molécula covalente polar, que ya habíamos hablado de polar en el video anterior, muy típica y común es la molécula de agua, o un gas que, por ejemplo, cualquiera de los 3 gases que estuvimos viendo previamente, el cloro, el oxígeno y el nitrógeno, en estado natural son gases. Como puedo encontrarlas en los 3 estados en la naturaleza, generalmente esos puntos de fusión y de ebullición son bastante bajitos, porque son fáciles de cambiar de un estado al otro, y se pueden solo disolver en componentes orgánicos. Los componentes orgánicos son, por ejemplo, un compuesto o un disolvente orgánico muy común es el alcohol. Entonces, podríamos decir que el agua se puede disolver en alcohol, o el alcohol se puede disolver en agua. Por eso nosotros nuestras bebidas alcohólicas pueden combinar agua y alcohol y obtengo, por ejemplo, cualquiera de las bebidas alcohólicas que ustedes prefieran, desde cerveza hasta vino, siguen el mismo principio por esta capacidad de poder combinarse entre ellos. Y como yo tengo estructuras moleculares, su conductividad eléctrica es nula. No conducen la electricidad. El agua pura no conduce la electricidad, o sea, uno no lo sabía. Si yo compro agua destilada, la que se le suele colocar a los radiadores de los autos, o solemos utilizar en el agua, la conductividad eléctrica del agua destilada es nula, porque no tiene partículas de otros elementos mezclados. En cambio, el agua potable o el agua del río o el agua de un charco de la lluvia no tiene solo moléculas de agua, tiene mezclado tierra, tiene mezclado elementos metálicos, tiene residuos de otras sustancias. El agua potable, por ejemplo, tiene flúor, tiene cloro.
esas moléculas, esos átomos extra que no pertenecen al agua le dan la conductividad eléctrica. La presencia de esos elementos ajenos al agua. Por eso decimos que el agua me puede electrocutar en una bañera, por ejemplo. ¿Sí? Pero no es porque el agua sea excelente conductor de electricidad, sino que justamente el agua potable que tiene otros elementos ajenos al agua es conductora de la electricidad. ¿Sí? Y después yo tengo sustancias que son cristalinas. ¿Qué me refiero con cristalinas? Igual que en el ejemplo de los enlaces iónicos, tengo macroestructuras atómicas enlazadas en cristales de gran tamaño. Muy típico de estructuras de carbono que me dan, por ejemplo, en grafito, que es la lima del lápiz, ¿sí? Muchísimos átomos de carbono unidos covalentemente entre ellos y me dan una estructura cristalina, tipo sólida. Por eso su característica principal es que en la naturaleza a temperatura ambiente son sólidos. El diamante, que también es una forma de carbón cristalizado, es una estructura, un enlace covalente. ¿Sí? El sílice, que es el vidrio, ¿sí? El vidrio es una combinación de sílice y otros elementos, pero principalmente su núcleo principal, la estructura principal del vidrio de una ventana, por ejemplo, es sílice, una forma de un cristal. ¿Sí? Si nos podemos pensar desde ese punto de vista, entonces un vidrio en sílice, las estructuras de carbono como un diamante, ¿sí? O como un trozo grande de carbón, necesitan altas temperaturas para poder fusionarse o entrar en ebullición. Entonces, esas son características muy reconocibles de ellos. Como sabemos, echamos un pedazo de diamante en un poco de agua, no le va a pasar absolutamente, o sea, prácticamente son insolubles en cualquier tipo de disolvente que exista, con algunas excepciones, obviamente, y debido a que me forman estructuras cristalizadas muy resistentes, son pésimos, incluso peores que sus amigos, que sus familiares moleculares, conductores de la electricidad. ¿Sí? Después tenemos, para finalizar, dos clasificaciones dentro de los enlaces covalentes. Que tenemos enlaces covalentes polares y no polares. ¿Sí? Relacionados no a los polos del planeta ni a un oso polar, sino a que tienen cargas diferenciadas dentro de su molécula. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, primero empezamos con el enlace covalente polar, donde lo que me dice es que la carga eléctrica no se reparte equitativamente. ¿A qué me refiero? Tengo unido dos elementos distintos, ¿sí? Cuando tengo un enlace covalente con dos elementos que son distintos, siempre uno de esos elementos va a ser más electronegativo que el otro, porque son diferentes. Por más que la variación sea mínima, uno sea electronegativo de valor, vamos a poner un número unitario para guiarnos, uno sea 1 de valor y el otro sea 1,1, el 1,1 es más electronegativo que el 1, tiene un poquito más que 1. Entonces, al ser un cachito más electronegativo, cuando compartimos los electrones, yo tiendo a empujar más hacia mi lado. Es como estar tirando entre dos personas fuertes la cuerda entre los dos lados, pero como yo soy un cachito más grande que el otro, en mi lado de la cuerda hay más cuerda de mi lado. O sea, tiro un cachito más fuerte. Seguimos compartiendo los electrones, porque en ningún momento ninguno de los dos electrones se dio el electrón. Seguimos compartiendo, pero mis electrones, el que yo le estoy dando a mi compañero, está más de su lado que del mío porque él es más fuerte. ¿Sí? Eso hace que la molécula adquiera esta forma con dos regiones diferenciadas de densidades positivas y negativas, como dice ahí. Cuando el electrón se encuentra más cerca del átomo más electronegativo, ese lado va a tener una densidad de carga negativa y se va a transformar en un polo negativo, un dipolo. Y el otro lado, que tiene más lejos el electrón que comparte, se va a quedar cargado de manera positiva y va a formar un dipolo positivo. Entonces tengo una molécula o un enlace covalente polar. Comparte electrones, pero como un elemento es más fuerte que el otro, tengo más carga eléctrica de un lado que del otro y diferencio bien las cargas y tengo lo podríamos
comparar, no es lo mismo, pero podemos comparar, por ejemplo, con un imán, con un lado positivo y un lado negativo. Y después tengo un enlace covalente no polar, que se va a caracterizar o va a surgir cuando yo tengo dos átomos del mismo elemento compartiendo electrones. Dos átomos iguales, dos átomos con la misma electronegatividad. Por lo tanto, es como tirar la cuerda entre los dos y que ninguno de los dos gane el encuentro. Queda justo los electrones que estamos compartiendo en el medio. Ninguno de los dos tiene más fuerza que el otro. El electrón queda justito en el medio. No hay polaridad, porque las cargas eléctricas se equilibran a la mitad de los dos electrones. De los dos átomos, disculpen. Este enlace covalente no polar es típico de todas las moléculas diatómicas, mononucleares, o sea, de un mismo tipo. Vamos a ver, cuando hagamos formulación, que nosotros tenemos varios tipos de moléculas que hacen enlaces covalentes, que en la naturaleza siempre van de a dos. Por ejemplo, como les hice el ejemplo, el oxígeno. La molécula de oxígeno, dos átomos de oxígeno. La molécula de nitrógeno, dos átomos de nitrógeno. La molécula de hidrógeno, dos átomos de hidrógeno. Elementos no metálicos que comparten electrones, pero ninguno tiene más fuerza que el otro porque son iguales. Y me forman esto que nosotros conocemos como enlace covalente. Bueno, hasta acá este tercer video relacionado a los enlaces químicos. Les voy a dejar acá abajo el enlace para algún video explicativo de otro canal que les ayude a reforzar algunos conceptos y con algunos ejemplos. Y los espero para el último video que está relacionado al último tipo de enlace, que es el enlace metal. Así que hasta la próxima.